Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el alto cielo, te damos inmensas gracias, Señor, porque tú has permitido que de diferentes lugares, hijos tuyos, podamos reunirnos en este lugar para alabar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la comunión que hay entre nosotros, que realmente entre nosotros hay ese mismo sentir, que estemos aquí con el deseo de aprender de ti, de convivir unánimes juntos, de llenarnos, Señor, de tu palabra, para luego disfrutar de nuestras vidas personales y también, como no, compartirla con aquellos que aún no la saben. Señor, te agradecemos por el estudio que hemos tenido en la escuela sabática, y ahora que vamos a meditar en tu palabra, en este pequeño sermón, te rogamos en primer lugar que tu Espíritu esté aquí, que Él me dirija para que sean tus palabras, que esté con la mente de todos los que aquí estamos, que también, Señor, esto pueda ser de bendición para todos y para todos aquellos que en un futuro lo verán. Señor, que tu paz quede aquí, que en este día de tu santo sábado hagamos tu voluntad, lo guardemos como es debido, sabiendo que esto es un preámbulo, un adelanto de lo que será luego allá en la eternidad contigo. Que tu paz quede pues con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hoy no vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, si esperabais eso. Nos tocaba el capítulo 11, pero lo postergamos para otra ocasión. Sí que seguiremos con el Apocalipsis, pero no el capítulo 11, sino que nos iremos al final del libro. Sabéis que el final del libro es algo que eleva, ¿verdad? Es algo que anima, puesto que nos habla de la esperanza que vivimos y cómo será esa esperanza. Y me gustaría que juntamente conmigo buscaseis en vuestras Biblias un pasaje que se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis. Me voy a poner las gafas porque si no, desde letras veo aquí hormigas. El capítulo 19 leeremos los versículos del 6 al 9. Y nos dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: alabad a Dios, porque reinó el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios, fieles y verdaderas, dicen las versiones. ¿Por qué nos hemos congregado aquí este fin de semana? ¿Para celebrar el qué? Una fiesta especial, ¿verdad? Que ya los judíos celebraban durante tantas generaciones, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Era una fiesta que ellos tenían en gran estima, puesto que todos se reunían, edificaban esas cabañas con enramaje, ¿verdad? Vivían en ellas durante 7 días, y así recordaban aquella peregrinación milagrosa que hicieron durante 40 años por el desierto cuando salieron de Egipto. Cómo el Señor los protegió, los guió con aquella columna de nube, aquella columna de fuego, les dio el maná, no les faltó de nada. Dice que sus ropas no se envejecieron, ni sus pies se hincharon durante 40 años, no sufrieron enfermedades, fueron protegidos por Dios en todo momento. Y hoy, pues, en ese momento celebramos esta fiesta de tabernáculos, esa reunión de hermanos, ¿verdad? Como hacían ellos. Pero, ¿sabéis? Habrá un día en el cual habrá una fiesta especial de tabernáculos.
y hemos leído en parte una gran cena de las bodas del Cordero, en el cual todos los llamados, todos los que hayan aceptado ese llamado de Dios, estarán presentes, disfrutando de la compañía de los hermanos. Allí habrá hermanos de todos los países, de toda la historia de este mundo, ¿verdad? Pero tendremos la presencia de Dios entre nosotros. El mismo Jesús estará con nosotros, presidiendo. Eso pues nos llenará de gozo. ¿Por qué? Pues porque las primeras cosas habrán pasado, ¿verdad? Y ya todo esto será un vano recuerdo. Luego empezará realmente la vida para el creyente, por toda una eternidad, que no es poco. ¿Sabéis? Ellen White hace eco de esta fiesta. Y ahí en este libro, Patriarcas y Profetas, el capítulo 52, nos habla acerca de las 7 fiestas anuales que los judíos celebraban por mandato divino. No vamos a verlas todas, sino veremos únicamente esta última fiesta, que era la fiesta de tabernáculos. Y veremos cómo ella relaciona esa fiesta común del pueblo con una fiesta especial que se iba a celebrar en un momento dado en la historia. Leeremos un poquito y comentaremos pues acerca de ello. Dice así, dice que en el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. 7º mes, ¿recordáis cuál era en hebreo? Tisri, ¿verdad? Que caía en qué meses nuestros del calendario gregoriano. Septiembre, octubre, que por eso ahora celebramos esta fiesta, estamos a primeros de octubre, ¿no? Es cuando podía caer esta fiesta. Dice, esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. Es decir, que había una fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor había bendecido la tierra, los frutos. Habían tenido cosechas. Habían comenzado con la cosecha de cebada en Pascua, ¿verdad? Pero terminaron con la cosecha de las uvas, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues ahora en otoño. Y había gozo, porque el Señor había dado recompensa. ¿Por qué? Como antes hablábamos en la escuela sabática. El pueblo había sido fiel. Y si el pueblo era fiel, ¿el Señor qué hacía? Bendecía la tierra, bendecía al pueblo. Y la tierra prosperaba, daba fruto. Jesús hablaba de 30, de 60, de 100 por uno, ¿verdad? Y es lo que ocurría, por eso ellos tenían gozo, dice. La tierra había dado su abundancia, la mies había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite, el vino, habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía al pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. Era un agradecimiento para ellos. El Señor nos ha bendecido, nuestra poca fidelidad, pero nos ha bendecido, nos ha dado estos frutos en esta tierra que nos prometió. Y estaban gozosos por ello. Y se reunían todos allá en Jerusalén. Yo no sé cómo podrían caber, porque cantidad de judíos que venían de todas partes, ¿verdad? Recordemos que la tierra había sido repartida en los tiempos de Josué. Y estaban todos esparcidos. Pero cuando llegaban estas fiestas solemnes, acudían todos en masa a Jerusalén. Y se llenaba Jerusalén de gente. Jesús acudió también a una fiesta de estas dos, ¿verdad? También acudió. Pero acudió cuando no lo esperaba. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión, dice, de regocijo. No es regocijo que nos podamos ver. Hacía un año, ¿no?, que habíamos celebrado esta fiesta. Hacía un año prácticamente que no nos veíamos con muchos de vosotros. Para eso es esta fiesta, para podernos reencontrar, ¿verdad? Explicarnos de experiencias, cómo nos ha ido el año, ¿verdad? Las bendiciones que hemos obtenido por parte del cielo, etc. Se celebraba poco
después del gran día de la expiación. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, el Yom Kippur, que era el día 10, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Este, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Incluso se confeccionaban cantos de alabanza, magnificando el nombre de Dios, por lo bueno que era con ellos, ¿verdad? Por las bendiciones que les derramaba. Terminados los trabajos de la siega, y no habiendo empezado aún las labores de Año Nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible las familias debían asistir también ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Es decir, era una fiesta para la familia, pero además dice aquí que era también para extranjeros, para los pobres. ¿Sabéis qué costumbre había en ese momento? Compartir el alimento que se había cosechado, compartir con aquellos que tal vez no tenían. Se hacía en ese momento. Por eso en esa fiesta no había pobres. Todos quedaban saciados, todos comían. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajos de árboles hermosos, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Tenían que tomar esas ramas y construir esas cabañas. Y veremos, como nos dice, que incluso muchos lo hacían en sus terrados. Hasta ahí. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y a unos con otros. Todos eran un mismo pueblo, todos tenían una misma fe, todos tenían un mismo Dios y se unían en ese propósito y había felicidad plena en esos momentos. ¿Y sabéis qué nos dice aquí Elena White? También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Por eso a veces nos preguntamos, bueno, las fiestas judías ya han pasado, ¿no? Eran para ellos, pero no. Fijaros, Ellen White dice también hoy sería bueno celebrar estas fiestas, cabañas, tabernáculos. Ella lo hacía en sus tiempos, ¿acordáis? Esos reuniones campestres, ¿verdad? Que se reunían muchedumbre de gente que venía de diferentes lugares, ¿verdad? Lo hacían ya también. Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto. Así dice, deberíamos recordar con gratitud los diferentes medios que Él dio para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Ese es un motivo de agradecimiento. ¿Cómo el Señor nos llamó, Luis? Cuando estábamos vete a saber dónde, y hacíamos vete a saber qué, ¿verdad? Todo menos su voluntad, ¿verdad? Nos llama, nos muestra el camino, ¿verdad? Eso es un momento de regocijo. Y esta fiesta recordaba eso. Como el Señor te había llamado de ese lugar escondido y te había bendecido. Hasta ese punto que tengas mucho, tengas poco, pero vives feliz. ¿Por qué? Porque estás en sus caminos, estás con Él. Y es suficiente. Tener el amor de Dios contigo es suficiente. A los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes cada año. No tenían
un coche como tenemos nosotros hoy, o tren, o avión. Tenían que ir andando, tal vez a borrico, pero requería tiempo. Bueno, la tierra era inmensa, y ellos tenían, pues los que estaban lejos, un largo viaje, ya dice incluso hasta de un mes, para poder llegar a la reunión en Jerusalén. Pero lo hacían con gozo, iban con gozo, con sus niños, las familias iban con gozo. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas, antes lo hablábamos algo de esto, y mundanos a los que son espirituales y eternos. Nuestros intereses personales, ¿verdad? Dejarlos a un lado y poner por delante los intereses que son eternos. En definitiva, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Este mundo durará siempre? Es que no, lo sabemos, ¿verdad? Terminará. Porque por mucho que el hombre quiera empeñarse, no va a arreglar el mundo, sino que irá de mal en peor. ¿Cuándo se arreglará el mundo? Cuando Cristo intervenga. Y entonces nos dará una vida mejor. Pero para esa vida debemos prepararnos aquí, ahora. Aquí, ahora. No esperarnos que como Cristo viene en 2031, cuando yo en 2030 me preparo. Y así estaré listo para el 2031 cuando regreso. Pero tú sabes si vivirás hasta el 2030. Si no has hecho preparación, tal vez irás al descanso y no tendrás la fortuna de levantarte en ese día de resurrección cuando Cristo venga, porque no has hecho su voluntad. Sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No dejéis de ¿qué? De congregaros, como algunos dice tienen por costumbre. ¿Por qué? Sufrimos una pérdida. Cuando no hay esa reunión con los hermanos, y unos a otros nos animamos, nos ayudamos, nos consolamos, ¿verdad? Cuando no hay eso, uno está solo. Y sabemos de personas, ¿verdad?, que están siguiendo el ministerio y están solas en el mundo. Lejos, cerca, tal vez, están solas. Nosotros, los del ministerio en Gerona, pues tenemos un privilegio. Tenemos ahí un grupito. Somos 15, somos 20, depende a veces, ¿verdad? A veces más. Tenemos un privilegio, pero ¿cuántos hay que están solos? ¿Y qué les queda? Pues conectarse en directo, ¿verdad? Los sábados a internet para seguir el programa desde allá, las pruebas prácticas, los servicios de adoración, culto, etc. Lo ideal sería que hubiese un grupito en cada lugar. Pero ya sabemos que a veces los grupitos no todos funcionan. Antes lo hablábamos, ¿verdad? Hay personas que a veces quieren elegirse en líderes. Y en vez de hacer la voluntad de Dios, quieren hacer la suya propia. Entonces, ¿qué hacen? Le rompe el grupo. Y aquel grupito que prometía acaba en soledad, acaba en nada. Cada oveja a su granja. Perdona que te interrumpa un momento, pero fijaos la importancia. Se reunían todos al año en el mismo lugar en Jerusalén. Me decían, yo me reúno aquí y allí ya se reunían otros. Se concentraban todos en el mismo sitio. No se dispersaban, como estás diciendo, uno aquí y otro allá. Y eso es muy importante, porque una cosa es unir al pueblo y la otra es desunirla. Sí, supongo que te refieres por circunstancias, ¿verdad? Era necesario, bueno, hoy aquí podíamos haber sido bastantes más, pero bueno, se ha desgregado un poco, ¿no?, el tema, y unos se han reunido en un lugar y otros en este. Y bueno, es un poco a lo que Víctor se está refiriendo. Ellos sin duda alguna iban todos, ¿a dónde? A Jerusalén. Sabemos que el Señor les dijo que cuando poseyeran la tierra, les daría un lugar donde Él estaría presente, donde sería el lugar de encuentro del pueblo. Y ese lugar
primero fue, si no recuerdo mal, Galaad, ¿os acordáis? Y luego pasó a ser Jerusalén, la ciudad de David. Y es ahí donde ellos acudían. Dice más, dice, a las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Claro, cuando no estamos reunidos y hablamos de diferentes temas, ¿verdad?, que nos edifican, claro, cuando uno está solo, ¿qué le queda? Bueno, solo leer la Biblia, ¿verdad? Leer la guay, pero estás solo, no puedes pedir consejo de nadie, no puedes contrastar lo que estás estudiando con alguien que está a tu lado, ¿verdad? Pero cuando estamos los hermanos, oye, mira, que tengo esta duda respecto a esto, ¿verdad? Y siempre se puede encontrar un apoyo. Dice, nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora y decae nuestra espiritualidad. Fijaros, en nuestro trato mutuo como cristiano perdemos mucho por carecer de simpatía unos hacia otros. Un problema que puede haber también. Carecer de simpatía. Como antes decíamos, decir las cosas groseramente, y no contacto con amor. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. No somos islas, no somos solitarios. El Señor nos creó para vivir en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, ¿os acordáis? Le haré ayuda idónea. Y las sociedades se formaban de familias, ¿verdad? Es así. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos de otros para ser felices. Fijaros, unos de otros dependemos, Somos objeto de los requerimientos de Dios y la humanidad. Al cultivar debidamente los elementos sociales de nuestra naturaleza, simpatizamos con nuestros hermanos y los esfuerzos que hacemos por beneficiar a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad. Es decir, cuando hacemos bondad hacia los demás, transmitimos bondad, buenos deseos, etc., dice que nos llenamos de felicidad. Nosotros crecemos, nos formamos en ese sentido. Y fijaros, hay aquí ahora una nota, que esta nota, el Ángel la tendrá mucho en cuenta. ¿De qué estás hablando últimamente tú? De primavera, otoño, ¿verdad? Fijaros esta nota. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. Enseñaba algo, indicaba algo, ¿verdad? No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro. El gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. ¿Cristo venía en primavera? Convencidos estábamos al principio. Jesús murió en primavera, en el año 31, 2000 años después, que se suman los 6000, vendrá en primavera. Fijaros qué dice aquí. Esta fiesta de las cabañas simbolizaba el futuro. ¿Cuándo? Cuando sería la siega final. ¿Qué está enmarcando aquí? ¿Cuándo será la siega? Cuando Cristo regrese, su segunda venida. Es decir, que Cristo no viene en primavera. Cristo viene en otoño. Y esto nos dio mucho que meditar. Nos dio mucho que meditar. Pero el Señor va dirigiendo a su pueblo, ¿sabéis? Él no da toda la verdad de golpe. Él va dando la verdad pausadamente, poco a poco, tiempo a tiempo. Cuando se acepta, entonces ofrece más. Y el Señor ha llegado a un punto pues, que ha encontrado pues, que hay un pueblo maduro y le ha dado una verdad más consistente en la cual andar, en la cual creer, y la cual pues proclamar que Cristo viene en el otoño
del 2031, ya que nos lo demuestra. Dice, en aquel tiempo todos los impíos serán destruidos, serán como si no hubieran sido, y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice el revelador, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Apocalipsis 5, esto lo estudiamos. Todo el mundo declarará honra a aquel que ha obrado, ¿qué? Nuestra redención. Los méritos son de Él, no nuestros. Habremos podido hacer muchas bondades, muchas buenas acciones, habremos estudiado y orado mucho, pero sin los méritos de Cristo no sirve para nada. No sirve para nada. Él me da una salvación gratuita. Y me llama estando perdido por ahí, me llama para que sea copartícipe de esta esperanza. Y por eso se aclama, bendito sea el Señor por siempre. Y en la fiesta de las cabañas el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara al librarle de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le habían perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Claro, unos días antes había habido el Yom Kippur, en el cual, ¿cómo tenía que estar el pueblo? De jolgorio, ¿verdad? Sus quehaceres, disfrutando de la vida, ¿no? Tenían que estar como sumidos en oración, pidiendo perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque venía el día del juicio. Si alguien no estaba acorde en esta posición, era quitado del pueblo. Pero quitado significa cortado, perdía la vida. Eso se tenía que hacer antes, esa confesión. Dice, pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición bajo el cual todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora, según Romanos 8, se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrán sido borrados para siempre. Solo entonces descansaremos. No tenemos tentaciones constantemente, a diario. Tenemos que lidiar con ellas. Pero ¿sabéis? Cuando estemos allá, todo eso habrá terminado. Y el enemigo, ya no habrá enemigo. Ya no habrá enemigo. Ya no habrá quien nos tiente. Será felicidad eterna. Y todos gozosos de estar unidos. Muchos ni nos conoceremos, pero estaremos gozosos de estar ahí compartiendo la dicha con los demás, con Jesús en el cielo. Y así por toda una eternidad. Que no será aburrida, ¿Cuánta gente dice, uy, es que la eternidad, oye, esto será muy aburrido, vale más ir al infierno, lo dicen muchos, ¿verdad? No será aburrida. Cada día aprenderemos. ¿Y sabéis por qué no será aburrida? Esta meditación la acabé de preparar cuando llegué aquí el jueves. Víctor me dijo, a ver si te preparas algo. Y bueno, pero, ¿sabéis? El jueves al llegar aquí dije, parece que esto no está concluso. Aquí parece que falta algo, ¿no? Y bueno, tal vez el Espíritu de Dios lo puso así, ¿no? En mi mente. Y sabéis, recordé una visión que tuvo Ellen White, que está escrita en Primeros Escritos, en Consejos para la Iglesia, en otros libros de ella. Una visión que Chedei, ¿dónde está Chedei? Que no te veo ahí. Hablábamos, ¿te acuerdas del otro día? Acerca de esta visión. Fue la primera que Ellen White tuvo.
la primera visión que se le dio al lenguaje. Esto sería pues el año 1846, 1847, después del chasco. Todo parecía que el mundo se les venía abajo. El Señor comenzó a guiar a ese grupito que había quedado, comenzó a guiarles. Comenzó a darles esperanza, comenzó a anunciarles qué significaba todo aquello que ese chasco, que no era lo que ellos creían, no era que Cristo venía, sino otro acontecimiento, ¿verdad? Que no que el tiempo no sería más, sino que habría más profecía de tiempo que el Señor iría dando, Y ella escribe esta visión. Me gustaría compartirla con vosotros. Seguro que muchos la habréis leído, y tal vez más de una vez. Pero ¿sabéis? Esta visión llega desde nuestros tiempos. ¿Llega hasta dónde? ¿Recordáis? Hasta la eternidad. Llega hasta ahí. El Señor le muestra, en pocos momentos, le muestra la peregrinación del pueblo con el sufrimiento aquí en el mundo, hasta llegar a la Canaán celestial. Y lo que ella allá ve. Y entre lo que ve, está también tabernáculos. Es paradójico, Fijaros, dice, escribe ella, mientras estaba orando ante el altar de la familia, me hubiese gustado poder proyectarlo, pero lo tengo en el móvil y creo que no se puede conectar, ¿verdad? Dice, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Parece ser que se veía ahí una ciudad, y era un sendero angosto, y el pueblo adventista andaba por ese sendero. Por eso ya no lo veía en el mundo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, fijaros, era el clamor de medianoche. ¿Cuándo en los evangelios se oye el clamor de medianoche? ¿Os acordáis? Hay un momento que hay un clamor de medianoche. Esas bodas, ¿verdad? He aquí viene el esposo. Estaban todas, ¿cómo? Dormidas. Pero hay un clamor que despierta a las 10. Pero 5 estaban preparadas. Las otras 5 no. Quedaron fuera. Un clamor, ¿os suena algo? Un clamor de medianoche. Hoy el mundo está recibiendo un clamor de medianoche. Lo está recibiendo. ¿Lo escucharán? Incluso la misma iglesia adventista está recibiendo este clamor de medianoche. Estas vírgenes todas eran adventistas. Todas esperaban al esposo. Pero cabecearon, se durmieron. Y un clamor las despertó. Y unas actuaron y participaron de él, otras no. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. La luz del clamor de medianoche iluminaba para que no tropezaras. Todo el sendero. Todo el sendero. Indicaba el camino. Indicaba que las doctrinas, indicaba todo lo correcto para no perderte, para no ser zarandeado. Pero veremos que en la visión ocurre algo. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Mientras miraban a Jesús, mientras seguían el clamor, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Es que Cristo tarda tanto en venir, ¿verdad?
se habla de la demora, que tarda tanto que muchos se desaniman, dice que comienzan a golpear a los siervos, ¿verdad? Dice la parábola, ¿verdad? Se desaniman porque no entienden, no se hacen partícipes del clamor de medianoche, que era el mismo Jesús. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaban temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Fijaros, no era Dios. Era un clamor satánico entonces, ¿verdad? Si no era Dios, satánico. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdiendo de vista al blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. ¿Qué pasó con ellos? No llegaron a la ciudad, por lo tanto, se perdieron por no seguir la luz del clamor de medianoche. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Pero cuándo? Cuando hay toda esa tribulación, ese angosto camino, ¿verdad? Entonces es cuando suena la voz de Dios. Entonces sabremos el día y la hora. Hoy no, pero entonces sí será anunciado. Los 144.000 santos vivientes, dice ella, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar ¿de dónde? ¿Os acordáis? Del Sinaí. Tenía que tapar con un velo su rostro, que tenían temor de mirarle, brillaba por la presencia durante 40 días ante el Señor. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Perfectamente unidos. No había discordia entre ellos. No uno iba para acá, el otro para allá. Unidos, al unísono. Mismo sentir, misma fe, misma convicción. No había disparidad entre ellos de doctrina, etc. En su frente llevaban escritas las palabras Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Nombre nuevo. Víctor, tú decías, ¿qué nombre voy a tener? Todos tenemos un nombre nuevo, que seguramente identificará nuestra personalidad, ¿no? Tendremos un nombre nuevo. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Fijaros, se les da el poder a los justos de poder hasta parar a los enemigos. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. ¿A qué hace referencia aquí? ¿Cuándo nos lavamos los pies los unos a los otros? El día de la comunión, ¿verdad? La Santa Cena, ¿verdad? En señal de humildad, ¿verdad? Entre nosotros. Todos somos iguales. Ninguno es más que nadie. Todos iguales. Si lo hizo Jesús, se igualó con nosotros, siendo Dios creador. ¿Cómo voy a decir yo soy más que tú? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Nos lavábamos los pies unos a los otros, dice. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente. ¿Qué pasa en el oriente? Donde dice
había aparecido una nubecilla negra, del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. ¿Os acordáis la experiencia de Elías? Le dice a su siervo, ves y mira al mar. ¿Cuántas veces? 7 oraciones tuvo que hacer. 7 veces miró, hasta que finalmente vio una nubecilla. Es un paralelo a lo que aquí está diciendo. Una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Aquella nube negra se convirtió en una nube brillante, como fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, con 7 colores. Sobre la nube el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda. Suenan las visiones de Apocalipsis de Juan, Y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes, y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos, ¿quién podrá permanecer ante esa presencia? ¿Quién podrá permanecer? Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio, cuando Jesús dijo, quienes tengan las manos limpias y puro el corazón, podrán subsistir. Bástaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros, y el gozo llenó todos los corazones. Se sintieron amados por Jesús, aceptados por Él. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se iba acercando a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó, despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. ¿Os acordáis cuando Cristo murió? ¿Qué sucedió? No hubo un terremoto, no se abrieron tumbas, y cuando Él se levantó, ¿no se levantaron ellos también? Santos de todas las épocas, que habían muerto como mártires, ¿no se levantaron? Primicias, como garantía de que esto será una realidad. Los 144.000 exclamaron ¡Aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Los ángeles nos elevaron hasta encontrarnos con el Señor, que Él no tocará con su pie en tierra. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Silencio en el cielo como por media hora. Llegaremos a eso, también en el estudio. Llegamos al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras
tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Es decir, aquella hueste que esperaba aquella nube, a aquel Jesús, dice que se le dan unas coronas, pero unos tienen muchas estrellas brillantes, en cambio otros tienen poquitas, pero todos satisfechos. ¿Qué simbolizan esas estrellitas? Simbolizan las personas con las cuales has hablado y has llevado a Cristo. Unos llevarán a muchos, otros tal vez a menos, pero todos contentos de haber llevado a alguien, haber rescatado a alguien de las garras del diablo. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor, mientras íbamos por el mar de vidrio, hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso, y posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas, y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad santa. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Sabes? La primera vez que leí esto, digo, los árboles suelen tener un tronco, ¿no? En cada lado hay el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol, y en el otro margen también, ambos de oro puro y transparente. Es decir, había dos troncos que formaban ese dosel, ¿verdad? Ese arco. ¿Recordáis ese arco, verdad? En un acontecimiento que vivisteis vosotros, Al principio pensé que había dos árboles, pero al volver a mirar, vi que los dos troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Por eso dice la Escritura, un solo árbol de la vida. Así estaba el árbol de la vida en ambos márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. ¿Cómo debe ser ese fruto? Que es para sanidad de las naciones, para que podamos ir creciendo en estatura, en plenitud, hasta la estatura de Cristo, de Adán, el primer ser creado, ¿verdad? A su lado seremos enanitos. Cuando Adán salga de la tumba y vea cómo se ha degenerado la raza, quedará... ¿Cómo es posible? Un hombre de 4 meses y medio, 5, al lado nuestro que mediremos 1,70 m, 1,80 m, tal vez. Pero comeremos ese fruto para llegar a esa estatura, a esa plenitud. Dice, todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje. Y aquí fijaros, cuando los hermanos Fitch y Stuckman, que habían predicado el Evangelio del Reino a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarnos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Ella se encuentra a dos hermanos que el Señor se llevó al descanso, pero que hicieron la voluntad de Dios predicando el Evangelio y ganando almas para Cristo. Y los encuentran allí y les preguntan qué pasó cuando nosotros fuimos al descanso. Procuramos recordar las pruebas más grandes por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas. Y todos exclamamos, ¡aleluya! Ya no se acordaban de lo que había costado llegar hasta allá. ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas, cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos posamos sobre una gran montaña
que incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos. ¿Qué escena está narrando aquí? La tercera venida de Jesús. Dice que Jesús vendrá y se posará en un monte. Aquí no dice el nombre, pero la Escritura lo menciona, y ella también lo dice. ¿Qué monte es? Monte de los Olivos, allá donde Jesús iba a orar por las noches. Y dice que esta montaña, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Y tan vasta. Tiene que posarse allí una ciudad que mide 2.200 kilómetros de lado, por lado, 2.200 kilómetros. ¿Cómo no será ese valle? Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: la ciudad, la gran ciudad ya baja de Dios del cielo. Descendió pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas, engastadas de preciosas perlas, muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencia de los santos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez. ¿Qué estaba preparando Jesús? ¿Qué está preparando? Estas moradas de oro, plata. En cada una había un anaquel de oro. Había muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. El anaquel es pues como una especie de estantería, ¿no? Las ponían ahí, Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno para cultivarla como hacemos ahora. Es decir, trabajaban la tierra, pero de diferente forma, más divertida sería, ¿no? Ya lo hice. He tocado algo y se me ha ido. Lo estoy recuperando. Ahí vemos como los antediluvianos querían imitar un poco eso, ¿no? Que hacían esas mansiones de piedras preciosas, de oro. Lo tengo. Ajá. Dice que una gloriosa luz circundaba las cabezas de estas personas que estaban trabajando la tierra, y estaban continuamente alabando a Dios. Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas exclamé: no se marchitarán. Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo, y tenía reflejos de plata y oro, al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. ¿Qué campo será, Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales: el león, el cordero, el leopardo y el lobo. Todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. Ya no venía detrás del león ni el lobo para comer a nadie, Eran como cachorritos, ¿verdad? Mansos. De allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual. Es verdad, aquí hay bosques que hasta dan respingón, ¿verdad? No sombríos, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado, y exclamamos todos: moraremos seguros en el desierto, y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas.
Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran. Y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Vemos ahora todos esos millones que murieron antes de Jesús, incluso, en manos de sus mismos hermanos. Todos esos que murieron en manos de aquella bestia espantosa y terrible durante 1260 años, llevaban un borde rojo en su manto. Los acompañaban una innumerable hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Bebés, niños pequeños, con un ribete rojo, fijaros, hasta ellos. Esa bestia no perdonaba nada, ¿verdad? Ni a los niños. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. 7 montes, ¿os suena algo esto? ¿Dónde está ubicado el Vaticano? Las 7 colinas. La ciudad de 7 colinas, ¿verdad? La imitación del diablo, como siempre. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Los pequeños tendrán alitas y volarán con ellas. Hoy no vuelan los niños, ¿verdad? Bueno, rápidos lo son, ¿eh? Como no vigiles, enseguida te hacen una. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Qué frutos exquisitos, ¿verdad? A mí los higos me encantan. Allí me voy a hartar, me encanta. Todos embellecían el paraje, dice. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó la melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡aleluya! Los demás no podemos entrar, pero ¡aleluya! Ellos sí, nos gozamos por ellos, ¡aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, escribe ella. Entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Tablas de piedra como en la ley, ¿eh? Esculpidos los nombres de ellos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad, sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Y fijaros, nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Yo supongo que en el original era de muchas millas, ¿no? Eso está traducido del inglés, ¿no? Una mesa de muchos kilómetros, y sin embargo la vista, dice, la abarcaba todas. Una mesa donde vamos a celebrar ¿el qué? La cena de las bodas del Cordero, los tabernáculos, allá con Jesús. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, ¿cómo se hace la boca agua? Granadas, uvas y mucha otra especie de frutas. Es que la fruta me encanta, ¿eh? Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra,
Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra, me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. ¿Os imagináis? Esta gloria que el Señor le permite ver a Ellen White en espíritu, como le permitió ver a otros personajes bíblicos. El mismo Pablo dice, sé de un hombre, no sé si en el cuerpo o en espíritu, no lo sé, pero que viajó ¿dónde? Al tercer cielo y vio glorias, como se le permitió ver a la hermana de White. Pero le dicen, todavía no puedes comer de estos frutos, tienes que esperar, tienes que regresar a la tierra. ¿Y qué ve ella cuando llega aquí? Un mundo oscuro, lóbrego. ¿A causa de qué? Del pecado, del mal que hay en él. El día de entonces dice que será 7 veces más potente que el que tenemos hoy. 7 veces más potente. Nuestros ojos estarán aptos para ello, como nuestros cuerpos. Seremos transformados. Pero hermanos, ¿esto no nos da esperanza, alegría de vivir? Pensar que de aquí a poquito, en 13 años, ¿podremos gozarnos con esta experiencia? Formar parte no solo de esa visión, sino ya de la realidad, de estar allá, de ver esa ciudad celestial, de ver Orión, ¿verdad? De ver el trono de Dios, a Jesús cara a cara, esos campos hermosos, esos animales dóciles, estar allá por siempre. ¿No vale la pena hacer un pequeño esfuerzo y buscar al Señor? Dejar de lado las cosas que aparentemente son tan atractivas, las cosas que nos rodean, ¿verdad? Pero que es como la hierba, se seca, pasa. No vamos a estar aquí siempre. Yo hace poco tenía 20 años. Y ha pasado una vida. Ha pasado una vida. Y si el Señor lo permite, cuando venga tendré 73, aún más anciano, aún mucho mayor. Pero bueno, no sé si el Señor permitirá que esté vivo hasta ese momento. Si estoy vivo es que formaré parte de los 144.000. Si no, tal vez el Señor me dará pues, el descanso, tal vez como una bendición, porque tal vez no podría resistir pruebas más fuertes, no lo sé. Antes lo hablábamos, como el Señor llevará al descanso, ¿verdad? Ancianos, llevará al descanso niños, para que no sufran lo que tiene que venir. Una tribulación cual nunca fue. Y echamos la vista atrás y vemos 1260 años, ¿verdad? Y dice una tribulación cual nunca fue, y en poco tiempo. No en 1260 años, será tal vez en 3 años y medio. En esa tribulación, ¿cómo será? Los inventos que el hombre hoy está haciendo. Pájaros con cámaras, ¿verdad? Que vuelan, nos vigilan, ¿verdad? Robots, soldados. Tantas cosas que se están creando para en un futuro perseguir al pueblo de Dios. Por eso muchos perecerán. No es de extrañar que diga que solo 144.000 permanecerán vivos. No es de extrañar. Ahora tenemos que estar preparados para ese momento. Porque cada uno de nosotros podemos ser mártires. Que el Señor nos lleve al descanso. Tenemos que estar preparados. Y vivir en consecuencia. Porque lo que nos espera vale la pena, hermanos. Vale la pena. Pasar un momento malo para luego vivir todo esto. Fijaros, cuando se encuentran con esos hermanos, les preguntan qué pasó después de nuestra muerte. Y cuando lo iban a relatar, dicen, gloria a Dios, ya ni nos acordamos. Ya estamos aquí, ya no vale la pena ni recordarlo, se pasó.
Se pasó. Olvídate de eso ya. Lo pasado, pasado está. No podemos cambiar el pasado. No podemos. Es ahora. Ahora tenemos el tiempo de prepararnos para ese encuentro. Es ahora. A partir de hoy. Es ahora. Quiero al Señor que lo hagamos. Que este encuentro sirva para eso. Para que entre nosotros haya esa unión, esa unidad, esa hermandad, ese mismo sentir. El querer gozarnos juntos, el querer estudiar, compartir la palabra juntos, orar juntos. Pero luego también, cuando salgamos de aquí, compartir con aquellos que aún no saben, para que también ellos puedan formar parte de este pueblo. Vivir esta esperanza, esperar eso que hemos relatado en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Que así sea esta una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos estar allá, vernos y saludarnos. Venciste, estás aquí conmigo, qué alegría. Vamos a comer. Poder estar ahí. Quisiera terminar con este pasaje que está en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos del 1 al 4. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos inmensas gracias, porque en tu palabra tú nos has dejado escrito no solo la historia de este mundo, sino cómo concluirá, con ese día feliz en el cual esa nube, que aparentemente será negra al principio, se volverá blanca y brillante, con el Padre y con Jesús en ella. Gracias, Señor, por esa esperanza que tú nos das. Una esperanza que necesitamos, puesto que este mundo, como lo describió la hermana White, es lóbrego, oscuro. Y sabemos que las glorias estarán allá en la eternidad. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, para que hagamos provisión personal, para abastecernos con tu palabra, con tu Santo Espíritu, con todo aquello que necesitamos para cambiar nuestros caracteres, para obtener una vida digna de poder estar en ese lugar y gozarnos con los hermanos que allí encontraremos. Te rogamos, Señor, que tú ayudes a tu pueblo. A veces sabes que estamos desanimados, a veces cedemos a la tentación, pero sabemos que tú eres un Dios de amor. Como hiciste con aquel pueblo antiguo, tú sigues perdonando, sigues borrando los pecados, sigues limpiándonos. Y esa es la esperanza que nos mueve, que nos escucharás y nos ayudarás a salir del fango. Señor, ayúdanos pues, para que nos preparemos para ese encuentro con Jesús. Ayúdanos para que no solo nos lo quedemos egoístamente para nosotros, sino que también lo compartamos con todos aquellos que aún no te conocen. Tantas personas con las cuales tú pones en nuestro camino, que nos relacionamos y que tenemos que darles el Evangelio. Que seamos valientes de hacerlo, porque les vamos a regalar la vida. Señor, que tu paz quede con nosotros, que ese ánimo, esa esperanza esté siempre ahí, pensando en ella y viendo que realmente en poco tiempo podemos estar allá contigo. Bendice este encuentro, Señor, que pueda ser de gran bendición entre los de aquí reunidos. Que cuando salgamos de aquí vayamos todos con gozo, sabiendo que nos hemos reunido con los hermanos en tu presencia y que nos hemos llenado de ti, de tu palabra,
y del amor y el cariño de los hermanos. Señor, que todo esto nos mueva en el día a día, sabiendo que a pesar de las dificultades que iremos encontrando, tú estás ahí para sostenernos y lo harás. Señor, ayúdanos a vencer y a estar en ese lugar cuando vengas a buscarnos. En nombre de Jesús te lo pedimos.